Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Ya nos queda una semanita para preparar, para entregar el stop motion. Ya alguno de ustedes lo está preparando y están haciendo muy buenas entregas. En algunos casos por ahí demasiado cortitas. Traten de no exagerar con lo cortito, ¿sí? Pero bien, se está visualizando el concepto que ustedes tienen que aplicar de lo que Aileen les explicó. En el día de hoy, la idea es traerles una ayuda con el trabajo que tienen que hacer para la profe Viviani. Ella me comentó que tienen que redactar en un texto, en lo posible en Word, el recorrido o la información con respecto al City Tour que tienen que armar, con el cual después les pidió también un folleto. Con respecto al folleto, nosotros vamos a trabajar con él y va a ser una entrega conjunta para los dos espacios, pero primero vamos a finalizar con el stop motion y luego vamos a dedicarnos a hacer el folleto. En el día de hoy los voy a ayudar con los requisitos que les pidió para el texto en Word que tienen que presentarle como respuesta a las consignas que les dio. En primer lugar, les pidió que sea en A4. ¿Por qué, digamos, esta ayuda? Básicamente porque si bien nosotros hemos estado trabajando con estos requisitos, lo hicimos en Drive, y si bien son dos aplicaciones muy similares, hay algunos aspectos que cambian. En el caso de la configuración de la página o el tamaño de la hoja, es una de las cuestiones en las que cambia. Ustedes normalmente entran a Word de esta manera y en Drive nosotros tenemos un botoncito en la parte superior izquierda, que era como una impresora, que cliqueábamos ahí y seleccionábamos el tamaño, los márgenes. En este caso, la opción es ir a la cuarta solapa, donde la que dice diseño de página. Cuando cliquean ahí, se les va a cambiar el menú y vamos a hacer hincapié en estos tres primeros botones. Ahí tienen para trabajar el tamaño de la hoja, y cuando ustedes lo despliegan con la flechita que está abajo, les muestra cuál es la que está seleccionada por defecto. En mi caso es A4, pero podría ser carta, podría ser oficio. Si en el caso de ustedes no coincide con A4, lo único que tienen que hacer, vamos a suponer que yo tuviera oficio, lo único que tienen que hacer es cliquear sobre A4 y se selecciona ese tamaño. Después tienen la orientación, que se las muestro como para ir viendo, porque esto es con lo que vamos a trabajar por ahí en el folleto. Normalmente está vertical, lo vamos a ver en la vista de una página, ¿sí? Esta sería una orientación vertical, pero para los folletos se usa habitualmente una orientación horizontal o apaisada, que sería cambiarla desde esta manera, ¿sí? Para los folletos también vamos a usar la parte de las columnas, ¿sí? Que en este caso está preparada para que se escriba todo el texto en el cuerpo. A ver, vamos a escribir un renglón. ¿Sí? Vamos a ponerle un espacio por ahí. Sí, si nosotros tuviéramos un texto de este estilo, independientemente de lo que diga, cuando nosotros decimos una columna, se vería de esta manera, pero si nosotros queremos que eso aparezca en lugar de en una columna, en dos columnas, ¿sí? Lo veríamos así, y en el caso de los folletos, generalmente está dividido en tres columnas, así que vamos a trabajar con estos botones para poder crear los folletos. Bien, y la otra opción que tienen es márgenes, que vienen algunos ya configurados, pero si ustedes no encuentran el que les gusta o el que les parezca bien, pueden seleccionar el que dice márgenes personalizados. La profe en este caso no les pidió ningún margen en particular, con lo cual lo vamos a dejar así como está. Bien, la otra cosa que les pidió es el justificado y el interlineado de 1.5. Entonces, si nosotros volvemos a una vista del 100%, si hacemos un zoom, tenemos las tres columnas que creamos recién, e independientemente si hay una o tres columnas,
siempre hay un interlineado. ¿Se acuerdan que el interlineado era el espacio que había entre un renglón y el otro, ¿sí? Entonces, a diferencia de Drive, en este caso lo pueden hacer con botón derecho, cliquean, se despliega un menú, y en ese menú está la opción de párrafo. Si ustedes seleccionan esa opción, se les abre esta ventana, y en esta ventana ustedes tienen para hacer la alineación, en lugar de izquierda justificada. No les pidió nada con respecto a la sangría, ni tampoco sangría de primera línea, que la tendrían en la parte de sangría especial. Si ustedes se fijan, por defecto viene un espaciado. La profe no les hizo ninguna aclaración con respecto al espaciado, con lo cual lo ideal sería no dejarlo con este 8 puntos, que va a ser un espacio entre párrafo y párrafo, sino que disminuirlo y ponerlo en 0. Para poder cambiar los valores de ahí, con las flechitas del costado se lo hacen. Con respecto al interlineado, que es lo que les pidió, si ustedes observan acá, aparece como interlineado múltiple y les dice un valor. En este caso es 1.08. Si dijera 1.5, sería el interlineado que la profe les pidió. Si no dice eso, despliegan la solapa de múltiple y ahí les aparece la opción de 1.5. Seleccionan esa opción, ¿sí? Y ya automáticamente les va a hacer el interlineado digamos, en los textos seleccionados. Si ustedes miran acá, no están seleccionados todos los renglones, ¿sí? Bien, y les hace ese espaciado. Bien, entonces, para lo ideal sería haber seleccionado todo para que quede con ese espaciado y no se modifique. Bien, perdón, con ese interlineado. Recién veíamos que el justificado lo podíamos hacer desde párrafo, pero también ustedes ya conocen estos 4 botones que están acá adelante, donde les da, por ejemplo, el justificado hacia la izquierda, les alinea todo. A ver, vamos a sacar las columnas para que ustedes puedan observar la diferencia, ¿sí? Sí, vamos a hacer como textos un poco más cortos. Bien, cuando tenemos alineado a la izquierda, lo que hace es hacer o acercar todo hacia el margen izquierdo. Si nosotros en lugar de alineado hacia la izquierda queremos, por ejemplo, centrado, ¿sí? Nos pondría todo a partir del centro de la hoja, dividiría las letras y habría mitad de las letras hacia un lado y mitad de las letras hacia el otro. Tenemos el alineado a la derecha, que muchas veces lo usamos cuando ponemos la fecha en una carta, o el lugar, ¿sí?, de donde se envía la carta, y después el justificado, que es el que les pidió la profe. Cuando las oraciones son cortitas, el justificado no se va a notar, ¿sí? Pero si yo tuviera alineado a la derecha y hago varias palabras, por ejemplo, ahí, si yo tengo alineado a la izquierda, me queda ese espacio entre el margen y el texto donde terminó, donde ya no entró la próxima palabra, pero si yo en lugar de así tengo, ahí, tengo justificado, lo que va a hacer es llevarlo hasta ese margen, ¿sí? Para que quede bien hasta el borde. En el caso, si ustedes se fijan, cuando yo lo marco, en el caso del segundo renglón no quedó justificado porque ahí hay un enter. ¿Cómo me doy cuenta que hay un enter? Aprieto esta teclita que aparece acá como una P, ¿sí?, dada vuelta, y digamos, y observo que esa misma teclita está ahí en ese final. Cuando observo eso, eso significa un enter, ¿sí? Entonces cada vez que yo hago un enter, se hace un simbolito de esos. En el primer renglón, si ustedes se fijan, no hay un enter, sino que hay un puntito, que es un espacio, y entonces eso me permite alinear los justificados. Entonces acuérdense que si en alguna oportunidad algún renglón no les deja alinear, es porque justamente ahí termina el párrafo, entonces no lo alinea hacia el margen. Bien, entonces con eso ya vimos lo que la profe les pidió. Nos quedaría la fuente.
Las profe les pidió Arial 12, es igual que en Drive, seleccionan, despliegan las flechitas, seleccionan Arial. Si no lo tienen ahí visible en los primeros, pueden escribir Arial directamente y les va a aparecer. Seleccionan el texto entonces y eligen Arial y después seleccionan el tamaño de la fuente y eligen 12. ¿Sí? Una vez que hayan hecho eso ya tendrían todo lo solicitado por la profe. Espero que les sirva y nos estamos viendo en la próxima clase, seguramente ya arrancando con algunas características del folleto. Nos vemos.